Pido ayuda económica para seguir construyendo. Va muy adelantado ya el aspirantado, la primera planta, ¿verdad? Ya va a haber más espacio, ya tendremos biblioteca. Y pues estoy muy agradecido con todas las personas que, aunque sea con poquito, me están ayudando. Que Dios les dé el 100 por 1. Invito a las muchachas de 12 a 24 años que reúnan esas 5 cualidades sencillas. Buena salud, más o menos, que estén bien. Buena cabeza, que quieran estudiar, que quieran superarse. Buena familia, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Buena índole, que sean tratables, que no sean mujeres dificilísimas, ¿no? Pero sobre todo, buena intención. Entonces, ¿cómo quedamos? Buena salud, buena familia, buena cabeza, buena índole y buena intención, de 12 a 24 años. Comuníquense con nosotros. Hoy es la fiesta de San Seferino, un papa mártir, por eso el color rojo. Y es un pontífice. Y la epístola, los apóstoles dan recomendaciones para el pontífice. Esta palabra significa el que fabrica puentes. Pons, pontis, puente, y faccio, facis, facere, feci, factum, hacer. Era un título romano, antiquísimo, tal vez etrusco, pagano, que pasó después al Papa como soberano de la ciudad de Roma. Y en las historias clásicas de Roma, cuando hubo los primeros 7 reyes etruscos, se habla de una sibila, una maga, diríamos una bruja, una hechicera, pero con visos de algo más bueno que eso, que llegó con el rey Tarquinio y le trajo unos libros que se llamaban libros pontificales y le dijo: dame, por decirlo así, 100 monedas de oro y te doy los 3 libros. Y dijo: no, es mucho. Entonces agarró un libro y lo quemó en el fuego. Dame el doble de lo que te pedí y te doy 2 libros. No, es más, es mucho, es exagerado. Quemó otro libro y quedó uno. Y le pidió el triple de cantidad de oro por ese libro. Ya el rey se lo dio. Ese es el origen de la palabra libro pontifical entre los paganos, que contenía, según eso, las profecías de Roma, de lo que fue el imperio más grande de la antigüedad. Pasaron los siglos y el día de hoy existe un libro pontifical. No es de hechicerías ni brujerías, ni trata de los romanos en lo civil, en lo militar. Es el libro que narra la historia de los pontífices romanos, de los papas. Una biografía cortita de lo que hizo cada papa. Y ahí se enumera su vida, lo que hizo y cómo murió. Los primeros pontífices todos son mártires, todos dieron la vida por Cristo.
Pero se dice lo que hicieron en favor de la Iglesia. De uno se dice, por ejemplo, que instituyó que se rezara en las iglesias lo que ahora serían los capítulos de canónigos, que se rezara los 3 nocturnos, los laudes, la prima, la tercia, la sexta, la nona, las vísperas, las completas, en cada iglesia. Para eso son las iglesias, para hacer oración, y que hubiera sacerdotes dedicados a la oración. Otro pontífice dividió la ciudad de Roma en regiones eclesiásticas y puso a los subdiáconos a que recogieran las actas de los mártires, y las tenemos. Otro dividió en diaconías esas regiones para el cuidado de las viudas, de los huérfanos. Y así, otros dieron el decreto de que los altares fueran fijos y de piedra. El único altar de madera es el de San Pedro, que se conservó para el Papa y que el día de hoy está en la Basílica de San Juan de Letrán. Y así, cada Papa hizo obras buenas. No hubo papas malos en ese tiempo de la antigüedad cristiana, bajo la persecución terrible de los emperadores romanos. En la epístola se habla cómo deben ser los pontífices. Cada obispo es un pontífice. Dice que deben gobernar non ut dominantes in cleris, no como tiranos con el clero, no. El mismo San Pedro se llama consenior, o sea, anciano junto con vosotros, o sea, copresbítero. Yo también soy presbítero como ustedes, les dice a los sacerdotes. Y pide a los obispos que se dediquen a los sacerdotes. El día de hoy las quejas van no solo contra los sacerdotes, sino también contra los obispos, en general, en todo el mundo. Y queremos obispos santos, sacerdotes santos. Nosotros, aquí en esta comunidad, todos los días, rezamos después de la Sagrada Comunión por el Papa y por nuestro señor arzobispo. Y esa es la obligación de toda la Iglesia, pedir por sus pastores. ¿Y cuál es el orgullo más grande para un obispo, mis hermanos? Que sus sacerdotes crezcan. Antiguamente, me contaban los sacerdotes viejos que me tocó conocer, y yo siempre desde seminarista me acerqué mucho a los padres ancianos, a oírlos. Decían, cada señor obispo, todos los años, debe mandarle al Papa una lista de 5 candidatos para ser obispos, cada año. De manera que el Papa tenga una lista enorme de sacerdotes aptos, preparados para ser obispos, y de ahí escoja los mejores. Yo les he platicado cómo antiguamente, por ley canónica, cada mes, cada 30 días, cada 4 semanas, había una reunión de sacerdotes
para examen público de casos de moral, casos de teología dogmática, de historia eclesiástica, de derecho canónico, de liturgia, de teología pastoral, etcétera, 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 de Sagrada Escritura, de apologética. Y era un examen público. Todos tenían que estudiar el problema que se les daba y dar soluciones. Y los notarios del obispo, los secretarios de la curia diocesana, anotaban más o menos quiénes eran los sacerdotes más hábiles, más duchos, que contestaban bien. Y así se normalizaba el criterio de los sacerdotes, que todos enseñaran lo mismo, igual, que no hubiera esas discrepancias que el día de hoy tenemos por todas partes. Un sacerdote dice esto, otro dice lo contrario. Eso es la realidad de hoy, ¿eh? No cierren los ojos. El otro sistema para fabricar obispos buenos era el sistema de los canónigos, que no se dedicaban únicamente, como dije, a celebrar las alabanzas de Dios en el oficio divino, en las catedrales, no. Eran los consejeros natos de los obispos. Y se elegían algunos por nombramiento del obispo, sí, pero la mayoría por concurso, por oposición pública, igual, por exámenes públicos. Y entonces cualquiera miembro del clero, siempre y cuando tuviera bien su vida moral, podía aspirar a ser canónigo, a una dignidad eclesiástica mayor que la de monseñor, mucho más. A los canónigos se les dice su señoría. A los monseñores se nos dice reverendísimo monseñor, nada más, ¿no? A ellos es su señoría. Y los canónigos tenían la obligación de aconsejar al obispo, y el obispo tenía la obligación de pedir el consejo de los canónigos en cualquier decisión importante, y se ponía por escrito el parecer de cada uno, aunque fuera contrario al obispo, y tenía una obligación moral de escucharlos. Recordemos el desastre del pueblo de Israel, cuando se separaron las 10 tribus del norte, y el hijo del rey Salomón, Roboam, se quedó únicamente con la tribu de Judá y Benjamín, con la tribu de Leví. Las demás tribus se separaron y cayeron en la idolatría a manos de Jeroboam. Ay, padre, no entiendo. Pues estudia historia sagrada. ¿Por qué se separaron? Porque el pueblo, cansado de haber construido ya el templo de Jerusalén para Salomón, pidió un año de descanso para regresar a sus campos, ver sus cosechas, etcétera. Y el nuevo rey, hijo de Salomón, no les hizo caso. Dijo, voy a consultar a mis consejeros. Los consejeros ancianos, viejos, sabios, que habían sido del rey Salomón, con sabiduría le dijeron, déjalos que vayan a descansar un año, ya vendrán y te servirán maravillosamente. Al rey no le gustó ese consejo y
llamó a sus compañeros de su misma edad con los cuales él había crecido y les pidió consejo. Estos barberos le dieron por su lado. Trátalos duro, no les des descanso, exígeles más. Y así lo hizo. Ese es el consejo de Roboam. Y ocasionó el cataclismo, la catástrofe, la ruina del reino de Israel. Se separó el reino de Judá en el sur, Israel en el norte, Samaria, y cayeron los dos en poder de Babilonia y de los asirios. Así los obispos tienen que pedir consejo a las dignidades eclesiásticas, a los sacerdotes sabios y santos, a los grandes sacerdotes que tienen experiencia, que han estudiado, y le darán el consejo bueno. Pero no. En la antigüedad, entonces, los obispos se escogían generalmente de entre los canónigos, y eran grandes obispos. Así el obispo debe de tener esa mente de Juan Bautista. ¿Cuál es la mente de Juan Bautista? Cuando le dijeron, Jesucristo bautiza más que tú, tiene más discípulos que tú, y en vez de que le diera envidia a Juan Bautista, dijo esa frase maravillosa que debe ser para cada obispo y para cada sacerdote: que él crezca aunque yo disminuya. Ese es el espíritu cristiano. Y los señores obispos deben sentirse contentísimos de que sus sacerdotes crezcan, que los superen, que sean excelencias, que sean eminencias. Ese es el espíritu de la Iglesia. Y así crecerá la Iglesia. Y no al revés. Aquí, un ejemplo, ¿verdad? Como yo no sé inglés, ningún sacerdote puede estudiar inglés. ¡Oh! El equivalente de eso en todos los campos. El día de hoy la Iglesia necesita pedir por los pastores. Pidan mucho por el Papa, los cardenales, arzobispos, obispos. Pidan por los sacerdotes, que seamos buenos pastores. E insistamos en esos 3 puntos más atacados el día de hoy, y donde los pastores andan renqueando. Dice la Sagrada Escritura que cuando salieron de Egipto los judíos, liberados por Moisés, ninguno iba renco, ninguno iba enfermo, ninguno. Y en los 40 años que estuvieron en el desierto, ninguno se enfermó y sus vestidos no envejecieron. Eso pidamos por nuestros obispos, que no renquien, que caminen parejito, que corran, que vuelen en el camino de la santidad. Y hay 3 puntos importantísimos en los que debemos de pedir la asistencia de Dios para que sean fuertes contra el demonio, contra el mundo, contra la carne. Primer punto, que no den la comunión a los que están en pecado mortal, ya sean los adúlteros, que viven en adulterio, ya sean los que viven con un vicio sexual
contra la naturaleza entre personas del mismo sexo. Segundo, pedir que los pastores doblen la rodilla delante del Santísimo Sacramento, que no estén cojos, que no estén rencos, que respeten la Santísima Eucaristía, que no la profanen, que no cometan sacrilegios, que no desbaraten la Santa Misa. Hay amenazas desde hace tiempo de que quieren cambiar la misa de tal manera que sea irreconocible. ¿Quién sabe si sea cierto? Pero ahí vale la regla general. Aunque venga un ángel del cielo a enseñarles algo diferente, distinto de lo que ustedes aprendieron, no lo reciban, no lo acepten, rechácenlo. Si es que llega a suceder esa abominación, que va a ser la abominación de la desolación, predicha por Daniel profeta, en el lugar santísimo. Tercero, que no estén de acuerdo con ese vicio asqueroso contra la naturaleza, que clama venganza delante de Dios, que es pecado mortal, que lleva derecho al infierno, el vicio de Sodoma y Gomorra, vicio sexual entre personas del mismo sexo. No, no, no. Esos son los pensamientos que les preparé en la fiesta de un pontífice, un obispo de Roma, un papa, que dio su sangre por Cristo. Que tengamos ese tipo de pastores. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.